alcanos, alcenos o alquenos, alcadienos y alcinos o alquinos. Estos son de cadena abierta. A me indica que solo tiene enlace simple entre carbonos, en un enlace doble entre carbonos, y en dos enlaces dobles entre carbonos y enlace triple entre carbonos. Los de cadena cerrada reciben la palabra ciclo para indicar que es una cadena cerrada. Entonces tenemos cicloalcanos o ciclanos, cicloalquenos o alcenos o ciclenos y los compuestos aromáticos. Los cicloalcanos son hidrocarburos de cadena cerrada que solo hacen enlace simple entre carbonos. Los cicloalquenos son hidrocarburos de cadena cerrada que tienen un enlace doble entre carbonos. Y los que son aromáticos van a tener un compuesto especial llamado benceno, que es una cadena cerrada con tres enlaces dobles entre carbonos alternados. Puedo representar con los tres enlaces dobles o con el núcleo aromático. Ahí va a ser benceno. Si solamente les pongo así, no es benceno, va a ser un ciclo alcano. Si les pongo así, no es benceno, va a ser un ciclo alqueno. ¿Ok? Entonces tienen que saber diferenciar. Esta es la clasificación de los hidrocarburos. Entonces, si yo les pido clasificación de hidrocarburos, van a ser estos. O va a ser un alcano, un aceno, un alcadieno, un ciclano, un cicleno o un compuesto aromático. También tienen que saber escribir la fórmula estructural y molecular para cada caso. Nosotros hicimos algunos ejercicios así. Claro que tienen que entrenar un poquito más, principalmente quien tiene dificultad. Entonces, por ejemplo, si yo les doy 2-buteno, ¿cómo yo sé que es un hidrocarburo? Todo hidrocarburo termina en O. U significa que tiene 4 carbonos. Y es de cadena abierta porque no tiene la palabra ciclo enfrente. Entonces voy a escribir mi cadena carbónica con 4. Este 2 me indica que tiene un enlace doble en el segundo carbono. Y completo siempre con los hidrógenos. Recordando que cada carbono siempre hará 4 enlaces. ¿Ok? Entonces acá 1 y acá 3 para completar los 4. Esta es la fórmula estructural. Yo les puedo pedir la fórmula molecular también. ¿Cuál sería la fórmula molecular? Es el total C4H8, 3, 6, 7, 8. Fórmula estructural, fórmula molecular. O les puedo pedir de cualquier uno de estos que están acá. Vamos a dar otro ejemplo. Les pido del ciclo hexeno. Ciclo ya me indica que es una cadena cerrada. ¿Con cuántos carbonos? Y puedo hacer así directamente la fórmula estructural. Recordando que E significa un enlace doble. Pueden poner en cualquier posición que quieran su enlace doble. Pueden hacer su fórmula estructural así o podrán hacer así también. Y puedo poner en cualquier posición. Y así hago con los carbonos, tienen que poner los hidrógenos. No se olviden de eso también. Esta es la fórmula estructural. ¿Cuál sería la fórmula molecular del ciclo hexeno? C6H 10 2, 4, 6, 8, 9, 10. ¿Ok? Fórmula estructural, fórmula molecular. También les podía pedir la clasificación de estos hidrocarburos. ¿Cuál es la clasificación de este hidrocarburo? Él es un alceno o un alqueno. ¿Cuál es la clasificación de este hidrocarburo? Es un ciclo alqueno o cicleno. ¿Ok? Claro que les puedo pedir de cada uno de ellos.
Recuerden que, vamos a dar un ejemplo de un alcadieno. Se les pone así, 1,4 hexadieno. Entonces, es una cadena abierta porque no tiene la palabra ciclo. ¿Con cuántos carbonos? 6, 4, 5, 6. Dien me dice que tiene dos enlaces dobles. ¿Dónde? En el 1 y en el 4. 1, 2, 3, 4. Y completo siempre con nuestros hidrógenos. Fórmula estructural y la fórmula molecular van a contar cuántos carbonos de hidrógeno tiene. Entonces, en este caso va a ser C6H10. ¿Okay? En el caso del ortonitacado, es solo para fenol, ¿verdad? Pero aquí hay uno de N, ¿verdad? Aquí también no hay una abreviación, ¿verdad? La abreviación para cuando es 1 para 2, 1 para 3, No, 1 para 4. no, No hay N. no, N cuando hay la vida. ¿Ok? Esto para los hidrocarburos. Y puede caer cualquier uno de los ejemplos. Puede caer un arcano, un arceno, un alcadieno, un ciclano, etc. Otra cosa también es relacionada a la clasificación de la cadena carbónica. Cuando les pide clasificación de la cadena carbónica, van a decir si la cadena es abierta o cerrada, si es normal o ramificada, si es saturada o insaturada, homogénea o heterogénea. Normal o ramificada. Para ser ramificada, esa raíz tiene que ser carbono. Si es otro elemento, no es una cadena ramificada. Saturada es cuando solamente tiene enlace simple entre carbonos. Esta, por ejemplo, es insaturada, porque tiene enlace doble entre carbonos. Y si tiene enlace triple entre carbonos, también será insaturada. Y homogénea o heterogénea. Para ser heterogénea, acá es homogénea, en todo caso un ejemplo de homogénea. Para ser heterogénea tenemos que tener el heteroátomo. ¿Qué es el heteroátomo? Es un elemento diferente que generalmente o el oxígeno o el nitrógeno o el azufre entre carbonos. ¿Ok? Entonces en este caso tenemos una cadena heterogénea. Si fuera así, no es una cadena heterogénea porque el oxígeno no está entre carbonos. ¿Okay? No se atienda, tiene que estar entre carbonos. Puede aparecer el oxígeno, o puede aparecer el nitrógeno, o puede aparecer el azufre. Otra clasificación que nosotros vimos es la clasificación del átomo de carbono. Y ahí puede ser primario, secundario, terciario o cuaternario. Por ejemplo, ¿cuándo es primario? Cuando el carbono está unido solamente a un carbono. Este va a ser entonces primario. Este también será primario, porque está unido solamente a un carbono. ¿Este qué va a ser? Secundario. No confundan, porque hay gente que quiere poner terciario, pero no es terciario. Acá este carbono está unido a un carbono y a otro carbono. Son dos carbonos. Acá es el enlace. Pero el enlace no tiene nada que ver con la clasificación del carbono. Entonces, como está unida a dos carbonos, es un carbono secundario. Este también está unido a dos carbonos, también será un carbono secundario. Cuando está unido a tres carbonos, terciario, y hasta 4 carbonos será cuaternario. Entonces, clasificación de carbonos es primario, secundario, terciario, cuaternario. Clasificación de cadena carbónica: abierto, cerrado, normal, ramificado, saturado, homogéneo, heterogéneo. Y clasificación de hidrocarburos: alcano, arceno, alcadieno, ciclano, cicleno o compuesto aromático. ¿Ok? ¿Certo? Y clasificación de función orgánica: ¿qué va a ser? Es un hidrocarburo, es un alcohol, es una amina, es una alquila, es un ácido carboxílico. Esa es clasificación de función orgánica.
oxigenadas. ¿Cómo se llama, doctora? Funciones, clasificación de función orgánica. Bueno, estas fueron las funciones oxigenadas que nosotros vimos. Como el nombre ya dice, tiene carbono, hidrógeno y además de oxígeno. Cada una de ellas va a tener algo que va a identificar la función orgánica. Los hidrocarburos son formados solamente por carbono e hidrógeno. ¿Qué tiene de diferencia un alcohol? El alcohol es el grupo oxitrila o hidroxilo unido a un carbono saturado. ¿Qué es un carbono saturado? Que hace enlace simple entre carbonos. Todo alcohol en su nomenclatura termina en ol. Entonces, por ejemplo, si les da ya una estructura que tenga el grupo H unido a un carbono saturado, va a ser un alcohol. Y en la hora de dar el nombre, va a terminar en ol. Siempre empezamos la cadena, contar la cadena principal a partir del grupo H, que es el grupo que identifica el alcohol. Se voy a empezar de la izquierda a la derecha. Vamos a poner la posición del grupo hidroxi y luego vamos a contar la cadena. Tiene 4 but, an porque solo tiene enlace simple entre carbonos y ol porque es un alcohol. Cuando está en el primer grupo H no es obligatorio poner 1, ¿ok? Puede poner, pero no es obligatorio, ¿ok? Les puedo dar o el nombre para que ustedes hagan la estructura, o les puedo dar la estructura para que puedan poner el nombre. Les puedo dar para identificar la función también, ¿ok? Bueno, el fenol también tiene el grupo H, que vamos a llamar en este caso de hidrógeno, pero este grupo H está unido directamente al benceno, ¿ok? Entonces tengo que tener el benceno, que puede ser el núcleo aromático o los 3 enlaces, y el grupo OH unido directamente al benceno. En este caso, el grupo H recibe el nombre de hidroxi, ¿ok? Para la nomenclatura. Entonces, este va a ser el hidroxibenceno. Pero recuerden que yo les dije acá los prefijos orto, meta y para. Esos son cuando aparecen dos grupos OH unidos directamente a ese benceno. El O significa orto, significa posición 1 y 2. M significa meta y son las posiciones 1 y 3. Y el P viene de para, que significa posiciones 1 y 4. Entonces, si les pide, por ejemplo, meta, di, porque tienen que aparecer dos, dihidroxibenceno, meta será posición 1 y 3. Ustedes pueden poner en cualquier lugar su primer grupo H y van a contar de forma que el otro sea en el tercer carbono, tanto en el sentido horario o antihorario. Ahí ustedes van a elegir. Entonces yo elegí acá 1, 2, 3. 1 y 3. Meta, dihidroxi, benceno. Pero también podría pedirle para. Y ahí ustedes van a elegir OH, cualquier posición, y el otro en el carbono de posición 4. Y ahí ya va a ser para
hidroxibenceno. O puede ser corto, va a ser posición 2, ¿ok? El aldehído y la acetona, los dos poseen el grupo carbonilo, que encontramos también en los carbohidratos, ¿se acuerdan? Que sirve para diferenciar la glucosa de la cetosa. ¿Cuál es la diferencia del aldehído para la acetona en relación al grupo carbonilo? El aldehído se localiza en la extremidad y la acetona en el carbono secundario. Todo aldehído, su nomenclatura final va a ser al y toda acetona va a ser ona. Entonces vamos a poner unos signos acá por cuestión de espacio. Entonces cuando el grupo carbonilo se encuentra en la extremidad va a ser un aldehído. Cuando el grupo carbonilo se encuentra en un carbono secundario, va a ser una cetona. ¿Cómo es el grupo carbonilo que identifica estas dos funciones? Empezamos a contar siempre a partir del grupo carbonilo. 1, 2, 3. Prefijo de 3 pro, solo tiene enlace simple entre carbonos an, y todo aldehído termina en -. Este es el propanal. Cuando tenemos la acetona, tienen que poner la posición donde se encuentra el grupo carbonilo, de forma que quede en la extremidad de menor número. Entonces, en este caso, tanto hace 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se encuentra en el tercer carbono. Entonces, su nombre va a ser 3. Tenemos 6, 1, 2, 3, 4, no 5. Pen, an, y el final ona, va a ser 3 pentanonas. Yo les pongo así y de repente ustedes solo ponen pentanona, está mal. Tienen que poner la posición, ¿ok? El ácido carboxílico se caracteriza por tener el grupo carboxilo. ¿Y qué es el grupo carboxilo? COOH. En la extremidad. Vamos a poner acá un ácido carboxílico. No confundan ácido carboxílico con aldehído. Miren, es parecido. Pero en el aldehído acá tenemos H y acá tenemos OH. ¿Ok? Tenemos dos oxígenos. Y ahí completamos nuestra cadena carbónica. Todo ácido en la nomenclatura tienen que poner la palabra ácido, si no está mal, sí o sí. Dos carbonos, el enlace simple de carbonos A, y todo ácido carboxílico termina en noico. Entonces va a ser el ácido etanoico. El éter es aquel que se caracteriza por tener el oxígeno entre carbonos. Oxígeno entre carbonos. No va a heteroátomo este oxígeno porque está entre carbonos. Recuerden que acá es un poco diferente. Tenemos dos grupos con carbonos unidos al oxígeno. Siempre empiezo de aquel lado que tiene menor número de carbonos. Entonces, acá solamente tenemos uno. Vamos a poner el prefijo de 1. En el caso del éter vamos a poner el sufijo oxi. Metoxi, y vamos al otro que tiene mayor número de carbonos como si fuera un hidrocarburo con el final O. Entonces metoxi etano va a ser esto, ¿ok? Y el éster es un poco también diferente. Él se caracteriza por tener un grupo carbonilo de este lado, pero también tiene otro oxígeno. Y en el lugar del hidrógeno del grupo H del ácido carboxílico vamos a tener carbono. Puede ser uno, puede ser más que uno. Ahí va a ser un éster, ¿ok? Siempre empezamos a contar a partir de este que está unido al grupo carbonilo. No importa si tiene mayor o menor número de carbonos. Y ahí vamos a contar. Y vamos a poner el nombre primero como si fuera un hidrocarburo. Y vamos a poner el final ato. Entonces, 1, 2, 3. Propano,
más el final ato. Propanoato, vamos a poner la preposición de para dar la segunda nomenclatura, que funcionará como un radical con el final ila. Entonces solo tengo un carbono, prefijo de 1-me más el final chima. Entonces será propanoato de metila, por ejemplo. Entonces todas estas son las funciones oxigenadas que nosotros estudiamos. Y para terminar también seco. ¿Puedo borrar todo? ¿Alguien hacía Meia hora. Eu sou demais. Não me acho mesmo, eu gosto da aula. É verdade, eu gosto de fazer. Profesor, Vale, Bianca. ¿podría explicar nuevamente el éter y el éster? El éster y el éster, la diferencia siempre van a ser los oxígenos, ¿ok? El éter siempre va a tener un oxígeno entre carbonos, solo uno. Y el éster va a tener el grupo carbonilo, que es este grupo, y va a tener un oxígeno entre carbonos. O sea, acá tenés dos oxígenos, pero solamente uno entre carbonos. Si yo le digo así, el éter y el éster siempre formarán cadena heterogénea. Sí, ¿por qué van a formar cadena heterogénea? Porque tienen un elemento diferente entre carbonos, ¿ok? En el caso del éster y del éter, sería que el éster, el oxígeno no está en la cadena principal. Este oxígeno, Ese oxígeno no está pero en el otro sí está en la cadena principal. Y este también, toda esta es su cadena principal. Ajá. Es completa. Completa. Ya, vamos a las aminas y amidas. Es fácil las aminas y las amidas porque la nomenclatura ya nos va a decir la función. Si yo digo así, fenilamina, ya saben que es una amiga. Si yo le digo etanamida, ya saben que es una amiga. Toda amina termina en amida, toda amiga termina en amida. Muy parecido. É que nem Débora, eu sou a Débora com H e a Débora sem H. Somos funções diferentes. Só um Hzinho que muda, né? Já é Las aminas son aquellos compuestos orgánicos que derivan del amonio, ¿ok? El amonio es NH3. Isso aqui não é uma amina. Los derivados del amonio son aminas. ¿Cuándo van a ser aminas? Cuando reemplazamos uno o dos o los tres hidrógenos por carbono, ahí van a ser aminas, ¿ok? Por ejemplo, si me dice así, metilamina, ya saben por la nomenclatura que es una amina. Entonces es fácil hacer su fórmula estructural, porque ¿cómo debo pensar? Ah, es una amina. Amina es derivada del amonio. Voy a poner acá su fórmula estructural. Metil. Met solo tiene un carbono. No tiene otro que me diga más nada completo con hidrógeno. La fórmula estructural de la metilamina. ¿Ok? También les puedo pedir la clasificación de las aminas. Recuerden que tenemos aminas primarias.
primarias, secundarias y terciarias. Como acá reemplazamos solo un hidrógeno, tenemos una amina primaria. Pero se le dice así: etil, amina. Opa, es una amina de nuevo. Deriva del amonio. La pongo acá mis tres enlaces unidos al hidrógeno. Significa que tiene ¿cuántos carbonos? Puedo poner en cualquier posición, ¿ok? Ustedes pueden elegir. Met significa que solo tiene una. Voy a poner del otro lado con otro hidrógeno. No junten todo aquí, ¿ok? No es para hacer así. Y acá sobra uno con un hidrógeno. Sempre quando sobra a gente preenche Con hidrógeno. No puedo poner otro unido al hidrógeno, porque el hidrógeno es de la familia 5A, para otro solamente 3, ¿ok? Y acá tenemos etilamina. Es una amina primaria, secundaria o terciaria. Secundaria, porque reemplazamos dos hidrógenos. Y se le dice así: trimetil, vou usar o do Fernando, que eu ouvi lá. Trimetilamina. Ya sé que es una amina. Amina deriva del amonio. Entonces, tri quiere decir que aparece 3 veces. ¿Quién? El metil. El metil tiene un carbono y aparece 3 veces. Reemplazamos los 3 hidrógenos, entonces es una amina terciaria. Y hasta ahí puedo llegar hasta terciaria. Lógico que yo puedo poner otros radicales. ¿Cómo damos la nomenclatura de las aminas? La nomenclatura siempre vamos a contar los que están unidos al hidrógeno como si fuera un radical, o sea que termina en il. Entonces, met más il, metilamina. Cuando tenemos radicales diferentes, vamos primero a destacar los radicales para no perder, ¿eh? 1, 2, como radical es etil, solo 1, met, como radical es metil. Tenemos 2 radicales y ahí vamos a poner por orden alfabética. Entonces, primero después el met, ¿ok? Siempre por orden alfabética. Y acá en este caso, como los 3 radicales son metil, es el mismo, entonces podemos poner el prefijo y tenemos tri. Va a ser trimetilamina, ¿ok? Doutor, você poderia explicar o difenil? Difenil. O fenil, cuando les aparece como radical, como Fernando dijo, difenilamina, ¿eh? Ya sé que es una amina. Ya pongo acá mis 3 enlaces. Di significa que aparece 2 veces. ¿Quién aparece 2 veces? El fenil. ¿Cuándo les aparece el fenil como radical? Es el benceno. ¿Ok? Entonces pueden elegir en cualquier lado donde poner. Entonces, voy a poner acá. No puedo poner los dos juntos, como algunos ponen otro benceno acá al costado, porque son 2 radicales en posiciones diferentes. Por eso es bifenil. Cuando ustedes ponen acá al costado, ya es un otro compuesto, no es solamente el benceno, tenemos 2 bencenos. El antraceno es otro compuesto, por eso puedo poner así. Entonces puedo poner acá o acá el otro. Voy a poner acá. Recuerden que el benceno también puedo representar de esta forma. Y completo con mi hidrógeno porque sobró 1. Entonces, di 2 veces el fenil. Yo le pongo trifenil, van a poner acá abajo el otro benceno, ¿ok? Si fuera solo fenil, solamente 1 y acá vamos a llenar con hidrógeno. Entonces, el difenilamina tiene esa clasificación secundaria. Acá en este caso va a ser una amina secundaria, ¿sí? Y fenilamina, ¿cierto? Los radicales que pueden aparecer para ustedes: metil con un carbono, etil con 2 carbonos, propil
con 3 carbonos y el fenil. Son los únicos. Ese es el más, pero eso es lo que tienen que saber. Y vamos para las amidas. Para ver qué van en casa, van a descansar, y después van a hoy no. El miércoles santo. Mas vai descansar. Hasta carbohidratos. Nosotros empezamos nuestra revisión de atrás para adelante, ¿ok? Carbohidratos, acá también. Las amidas, gente, siempre van a tener el grupo carbonilo y de las amidas no tienen grupo carbonilo, más el grupo amida, ¿ok? Entonces las amidas van a tener el grupo carbonilo y el grupo amida. Vamos a ponerle acá unos videos. Si les aparece solamente con el NH2 y con el grupo carbonilo, entonces es fácil, van a contar empezando por este carbono. ¿Por qué les digo así? Porque hay gente que tal vez ese carbono, porque pula pensando no sé qué, pero cuenta también este carbono. Vamos a poner el prefijo de 3. Pro, solamente tenemos enlace simple entre carbonos A, y toda amida termina en amida. Entonces esta es la propanamida. Pero recuerden que acá estos hidrógenos pueden ser reemplazados también. Acá no es lo mismo que tener así, NH2. Es la misma cosa. Si les aparece un radical unido a este nitrógeno, cuando les aparece el radical unido al nitrógeno, en la hora de dar la nomenclatura, tienen que empezar por el radical, ¿ok? Entonces en este caso vamos a poner el N de nitrógeno. ¿Y cuál es el radical que está unido a él? Va a ser el metil, ¿no es? Met, solamente uno. No tengo otro radical unido al nitrógeno, entonces voy a mi cadena principal, propanamina. Como el NCA hay una... Sí. Entonces en este caso va a ser N-metil propanamina. Ahora, también puede suceder que el otro hidrógeno también tenga radical. Y ahí vamos a hacer que tenemos 2 radicales. Este es el etil y este es el metil. Como son radicales diferentes, vamos a poner el orden alfabética. Entonces va a ser N, etil, porque primero es E por orden alfabética. N, metil. Pode colocar direto N, etil, metil. Pode colocar, se for NN, podem colocar NN, etil, metil. Tá? Agora vamos complicar, né? N-etil, N-metil, propanamina. Propanamina.